Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Todavía es temprano, todavía estamos en la mañana. Saludamos a los que están aquí en casa y a los que están escuchándonos. También en sus casas les mandamos un saludo y que el Señor hoy nos tenga otro ratito en su presencia, que es lo que tanto necesitamos. Mientras preparo aquí mis documentos y lo que trabajé para esta enseñanza, que la considero una reflexión más que una predicación, pues le doy gracias al Señor, porque yo por lo menos no tuve que hacer un curso intensivo con grandes exámenes y pruebas de inteligencia y de intelecto para que el Señor me perdonara y me salvara. Gracias a Dios, yo no. Yo solo estuve en un lugar y en un momento en el que el Señor dijo: a ella la voy a ver, a ella la voy a rescatar. No tuve que hacer nada. ¿Ustedes sí tuvieron algún examen, universidad, capacitación intelectual? ¿Nada? ¿O sí? Bueno, yo tampoco, gracias a Dios, ¿verdad? Ese es el regalo del Señor. Esa es la gloria poderosa y su inmenso tesoro que a cada uno de nosotros decidió darnos. ¿Y cuál fue ese tesoro? Hace 8 días decía yo que el tesoro de la salvación trae implícita muchas cosas, pero algunos se quedan solamente con que, ay, bueno, ya soy salvo y con eso, listo, no me voy para el infierno. Pero aquellos que queremos escudriñar, ¿qué es eso, verdad? Tan maravilloso. Encontramos tantos regalos, tantos privilegios, somos tan privilegiados a pesar de las circunstancias. De verdad que, como decía esta canción y como dijo esta mañana Silvia en la oración, no hay nada, ni el oro más refinado del mundo, ni el dinero más grande en euros, dólares, en libras esterlinas, que se iguale a ese regalo precioso. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, yo le doy las gracias al Señor que un día decidió mirarme y salvarme, y no porque yo lo mereciera, sino porque Él decidió en su corazón que yo tendría que tener otro propósito en la vida, aparte de estar dando tumbos y tumbos y tumbos durante tantos años. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien moría, cuando había una pena grande y uno conocía a una persona en aflicción, casi que uno evadía acercarse a ella porque no había palabras. ¿O a ustedes no les pasó? Uno decía, ¿pero qué le digo? Pero si todo el mundo le dice lo mismo ante la pena que tiene, pues no tengo nada que decir. Entonces nos invitaban a los entierros y a los velorios, a todo eso que íbamos y que tenía que ser por cuestiones familiares o por amistades. Pero nunca encontrábamos, yo por lo menos hablo de mi parte, nunca encontraba yo algo preciso que le trajera consuelo a esa persona. Pero bueno, entonces todo el mundo decía, lo lamento, lo siento su pérdida, que al final la historia no era cierto, ¿no? Yo no podía sentir lo que esa persona sentía porque no había una conexión espiritual entre ella y yo. Hablo antes de Cristo. Pero cuando llegamos al Señor, en esa salvación poderosa que Él nos da, en ese tesoro de tantas cosas maravillosas, viene implícita mucha dotación, mucha preparación espiritual, no es universitaria. Viene aquí, en su palabra. Y empezamos a experimentar otras cosas diferentes y a vivir y a ser dotados y capacitados para cosas increíbles que no son en la universidad, que vienen del Espíritu. Y nos enseña a ser fuertes a pesar de las calamidades. Nadie que reciba a Cristo y crea que va a ser feliz eternamente está en lo correcto, es una doctrina equivocada. El Señor nos capacita y nos fortalece y nos dota de resiliencia, o sea, de esa capacidad de sufrimiento. Podemos sufrir, podemos padecer gran sufrimiento y si creemos en ese Cristo, nos sacará de ese dolor, nos equipará con esa capacidad de soportar, porque eso viene implícito en nuestra salvación, esa dotación.
Yo como ustedes, como algunos de ustedes, hemos tenido grandes pérdidas. Y yo digo gracias, Señor, porque cuando perdí a mis padres, ya te conocía. Hubiera sido terrible sin conocerlo a él. No me imagino cuánto sufrimiento. Yo tuve un padre, un padrastro y una mamá. Y a todos en su condición les amé profundamente y todos murieron con gran sufrimiento. Pero el Señor también me preparó para ese tiempo y me dijo, seguramente es tiempo de partir, entiéndelo. Y empecé a aceptar esa condición del tiempo de partir. Y me fue preparando hasta que ellos partieron. Pero me preparó en una paz en mi corazón increíble. Yo decía, ¿qué hubiera sido sin ti para yo soportar estas penas? Siempre le pregunto al Señor. Pero nos da esa capacidad de soportar el sufrimiento más allá de lo que otra persona pueda entender. Entonces, eso me permite estar capacitada para entender el sufrimiento de otra persona cuando tiene una pérdida. Y que de esa pérdida me sirve a mí para dar una palabra. Eso se llama consuelo. Hoy vamos a hablar de la consolación, pero no de la consolación solo como palabra. Vamos a hablar del ministerio de la consolación, que es algo mucho mayor que la sola palabra, porque esa palabra cualquiera de nosotros la podemos definir. Vamos a hablar del ministerio de consolación desde ese principio bíblico, de ese momento en que nosotros recibimos a Cristo. Entonces estamos probando hoy nuestra fe, la fe de todo aquello que el Señor nos dio. No la perdamos según las circunstancias que vivamos, no la perdamos según el dolor. Eso está por encima de nuestras circunstancias, porque la fe es otra dotación que el Señor nos da. No es de nosotros, no es si yo tengo 40 años de cristiana, tengo más fe que el que tiene 10. Hay gente que tiene más fe que yo y tiene 1 año, y lo veo en la condición en que vive y en lo que soporta. Entonces hoy vamos a hablar de ¿qué? Del ministerio de la consolación, ¿les parece? Voy a sacar mis ojos porque si no, no veo. Vayan ustedes abriendo, por favor. Vayan abriendo sus Biblias. Vamos a abrir en 2 Corintios 1 y vamos a leer del 3 al 7. Yo quiero leerles para que ustedes tengan ahí la Biblia abierta y a medida que vayamos desglosando la enseñanza me van a acompañar en cada versículo, pero lo vamos a leer de corrido. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es que firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois ¿en qué? En la consolación. O sea que somos hermanos, compañeros en las aflicciones, en las alegrías, pero también para consolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos nosotros cuando recibimos a Cristo, ¿qué fue? Fue ser consolados. Veníamos tan mal, tan enfermos, éramos tan pecadores que no creíamos tener oportunidad de nada. Y lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Yo no oigo. Consolarnos. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. O sea que el Señor hizo un trueque con nosotros, ¿verdad? Nosotros le pasamos al Señor en ese momento de recibirlo nuestros pecados, nuestras vergüenzas, nuestras enfermedades, nuestras luchas perdidas, todo eso se lo dejamos al Señor
Y Él nos premia ¿con qué? Con su Espíritu Santo, nos consuela con su Espíritu Santo. Entonces, observen que el Señor nos da un regalo cuando nosotros le dimos ¿qué? Yo siempre digo, un poquito fuerte se oye la palabra, cuando nosotros le dimos toda nuestra basura, el Señor nos premia con su Espíritu Santo. ¿A ustedes les ha pasado eso con otra persona? Van a la casa del vecino, le echan toda la basura y el Señor dice, ay, qué bueno, el dueño de la casa, qué bueno, mire, les regalo unos pesitos por haberme dejado la basura. ¿Les ha pasado? A ninguno nos ha pasado eso. Solo nos ha pasado y nos seguirá pasando a los pies del Señor, porque todos los días vamos al Señor, como decía Silvia esta mañana, estemos ahí en su presencia, rogando su presencia. ¿Para beneficio de Dios? No, para beneficio mío. Entonces, en esta enseñanza vamos a repartir, voy a resumir las dos palabras antes de entrar a lo que acabamos de leer en la Biblia. Entonces, dijimos que vamos a hablar acerca del ministerio de la consolación, pero tenemos que saber qué es un ministerio bíblico, un ministerio conforme al corazón del Señor. Dice que la palabra ministerio viene del griego diaconía, que generalmente indica servicio. Entonces, el ministerio es ¿qué? Un servicio, un sistema de principios donde nosotros ya hemos sido capacitados, dotados por medio del Señor para poder servir, ¿verdad? No nos está diciendo que necesitamos hacer algo muy especial, una gran capacitación profesional para servir. No, nos está diciendo, ya estás dotado por medio del Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros podemos servir. Ese es el propósito del ministerio, servir. No es llenarnos de títulos o medallas o tener aquí personajes para que nos reconozcan lo que estamos haciendo. No, gracias, es parte de lo que el Señor nos entrega. Entonces, la palabra ministerio significa servir. Los discípulos de Cristo, ¿verdad? ¿Qué hacían? Recibían sus instrucciones, sus enseñanzas y su preparación para que el pueblo los aplaudiera, ¿sí? ¿Era para qué? Para servir. Pero vino primero Jesucristo a servir. Él fue el ejemplo. Él no vino solo para que lo aplaudieran o lo alabaran. Eso estaba implícito en la adoración. Él vino a mostrarnos cómo se sirve hasta la entrega de la propia muerte. Y enseñó a sus discípulos. Entonces, yo podría decirles que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vamos más atrás, Dios nos enseñó a servir. A cada uno le da una dotación para servir. Y no a sí mismo, porque nosotros también nos sirven para servir a otros. Entonces, esa palabra, que nos quede bien clara, que no está dada a personas específicas, está dada a aquel que ha recibido a Cristo a su corazón. Dice Lucas 1:2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. No solo ellos que vieron al Señor, sino a los que ellos discipularon, y así por generaciones. Y a nosotros que nos han discipulado, ¿verdad? Estamos dados para servir. Pablo en el relato que hace de su conversión, en Hechos 26:16 dice, pero levántate. ¿Quién le dijo eso a Pablo? Levántate. Jesús le dice a Pablo, en ese encuentro, en esa circunstancia tan poderosa que Pablo vive en Damasco, le dice el Señor, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré. ¿Sí? Le está diciendo, tú ya estuviste aquí conmigo, estás doblado, has reconocido mi poder. Ahora lo que te estoy dotando es para que vayas y sirvas a otros y muestres a otros lo que tú has vivido, lo que has visto en mí y lo que seguirás viendo y lo que los demás verán. Entonces, ese es el ministerio, es el servicio que nos capacita el Señor y nos lo entrega a nosotros para un propósito.
Entonces el que no sirva para servir, no sirve para nada. Es terrible eso, ¿verdad? O sea, si nosotros no producimos ese fruto que viene de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué? Podemos pasar 40 años bíblicos, pareciera ser, pero no hemos dado un fruto, no hemos servido ni para servir. Es algo terrible. Entonces eso no viene en sus fuerzas, esa es una dotación que da el Señor por medio de su Espíritu Santo. Dice que Cristo, indudablemente, también recibe este nombre como sumo sacerdote y ministro para servir. El ministerio, por consiguiente, es un servicio a la comunidad. El servicio que Jesús ofrece a los hombres es la confiada entrega de sí mismo al Padre en un eterno acto culto que se resume en todo lo que Él hizo para nosotros. Toda su vida como persona la entregó para servir. Creo que el Señor todavía en la cruz seguía sirviendo, porque ahí en la cruz oraba por aquellos que no entendieron de qué se trataba. Aún ahí el Señor siguió sirviendo, orando, porque orar por los demás es un servicio, es un ministerio. Hebreos 5 del 7 al 9 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén, ¿verdad? La otra palabra que vamos a resumir es que es consolación. Viene de la palabra griega paraklesis, que significa consuelo, ánimo, exhortación. Pero a nivel bíblico es mucho más profunda esa palabra, dada al Espíritu Santo, ¿verdad? El perfecto consolador. Pero si nos vamos desde los tiempos de Abraham, Dios era el perfecto consolador. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo era el perfecto consolador, ¿verdad? Y cuando el Señor asciende al cielo y nos deja su Espíritu Santo, perfecto consolador. O sea que la Trinidad es la perfecta palabra de consolador. Y de ahí viene desglosado el amor del Señor en el consuelo para cada uno de nosotros. De tal manera que vamos a irnos a la predicación, que es el ministerio de la consolación. Ya unimos las dos palabras, ya entendimos de qué se trata lo que vamos a hablar. Entonces, ya leímos Corintios, ¿verdad? Vamos a leer el primer versículo, que es, ¿cuál? El 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí vamos a empezar a desglosar un poquito cada uno de los versículos. Estas reflexiones son de un pastor llamado Emilio Bant. A mí me gustó lo que él escribió, leí algunas otras cosas, pero me parecieron sus reflexiones muy, muy centradas, muy, muy sencillas de entender. Dice, somos enviados a consolar a nuestros hermanos. En esta epístola que estamos leyendo, en esta porción de la palabra, dice este pastor que pareciera que esta epístola se pudiera llamar la epístola de la consolación, porque en todas partes habla Pablo del consuelo, de la consolación, de ir a consolar a otros. Entonces no es para menos, ya que el ministerio de la consolación es muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Muy importante es este ministerio. El verbo consolar, en sus diferentes opciones, puede decir que se traduce como paracleto. Así mismo se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el paracleto. El llamado a estar al lado de, significa. Entonces el Espíritu Santo está al lado de nosotros. Eso hemos entendido desde que creemos en el Espíritu Santo. Es importante saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros para propósitos eternos y para todo momento y para toda circunstancia y para toda aflicción, pero igual para todo gozo.
El Espíritu de Dios es el que nos revela el deseo de Dios en nuestras vidas. Ya no creamos en que aquí está el diablo y aquí está el ángel, y entonces el diablo dice, sí, hazlo, y el angelito dice, no lo hagas. No, es el Espíritu de Dios el que nos, ¿qué? Redarguye, el que nos dice no, o nos dice sí. Es el Espíritu de Dios el que nos da la fortaleza para el consuelo, para los tiempos malos. Estamos viviendo tiempos malos, ¿estamos de acuerdo? No sabemos cuándo se van a terminar, no sabemos, pero si seguimos sostenidos de nuestro Señor, vamos a soportar, vamos a poder. Una hermana en Cristo y alumna de mi célula no vino, yo espero que me esté escuchando, muy amada ella, perdió a sus padres en septiembre, uno tras otro, ambos por COVID. Y nosotras hablábamos y nos mandábamos mensajes, pero yo vi cómo el Señor la preparó de una manera impresionante, cómo le dio de fortaleza para el sufrimiento primero que vivió con su papá, creo, que fue el que primero murió, y cómo la llenó de fortaleza para los 15 días perder a su mamá. Impresionante, ¿verdad? Y ambos por COVID. Y entonces hablábamos, orábamos, yo le mandaba oraciones, la llamaba, le ponía mensajes, y ella siempre estuvo tan consciente de esta realidad, y me decía, yo creo que el Señor me está preparando para los tiempos de partir de mis padres, y le dije, efectivamente. Pero yo vi cómo el Señor la trató, cómo la cuidó, y a pesar de el desenlace fatal de la muerte de ellos, cómo el Señor la sostuvo. Entonces ahí vemos que indudablemente el gran consolador es el Espíritu Santo, y tenemos que tomar esa certeza, y eso solo se hace convencidos de que el Señor nos fortalece y nos da para cada momento de nuestras vidas algo con que salir nosotros adelante. Una razón para vivir, ¿verdad? A veces ya no hay razón para vivir, a veces creemos que todo es tan fatal que no tenemos para dónde mirar, como que todo está cerrado. Pero cuando nos acordamos de ese momento en que fuimos recibidos en el corazón del Señor y que recibimos de su Espíritu Santo, es ahí cuando nuestra fe se debe activar. Yo pensaría lo contrario, yo pienso que la fe se activa más en el sufrimiento que en el gozo, porque es que en el gozo se nos olvida. ¿Sí se han fijado? Como decía esta mañana Silvia, no, pues cuando todo lo tenemos, ni nos acordamos, creemos que por nuestro esfuerzo lo logramos, pero cuando todo está perdido y no encontramos salida, necesitamos activar la fe, porque el Señor siempre estará a la salida, el Señor siempre estará ahí, siempre estará. Pase lo que pase y en las peores condiciones. Y si estamos y si estamos en los caminos de muerte, también el Señor estará ahí. Acordémonos que Él también sabe de nosotros, de los propósitos y del tiempo. Entonces el recurso de nosotros siempre será el consuelo del Espíritu. Pero para fortalecernos y llevar consuelo, ¿a quién? Al que lo requiere. Tuvimos que haber vivido un poco de sufrimiento o mucho para tener la capacidad de experimentar en otros una palabra que venga del Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Necesitamos haber experimentado sufrimiento, pero también necesitamos haberlo superado. Porque si nosotros seguimos en la misma condenación que nos llevó al Señor, y sabemos que el Señor nos perdonó, nos sacó del sufrimiento, del pecado, pero seguimos en la misma condenación, en la misma circunstancia, no hemos experimentado el poder del Espíritu, porque seguimos con las mismas luchas. O sea, si yo tengo una lucha hace 40 años y llevo 40 años en el Señor, o sea, ¿cuándo es que se la voy a entregar? Entonces, si yo tengo esa lucha hace 40 años, ¿cómo voy a ir a llevarle consuelo al que trae la misma lucha? ¿Y qué le voy a decir? ¿Cómo en qué sentido lo puedo ayudar?
Si le estoy diciendo, no, pues tú tienes eso y yo lo tengo hace 50, o sea, mejor me quedo callada y no hablo. Entonces, el Espíritu de Dios nos consuela, pero nos da esa capacitación para salir de lo que estamos haciendo y una vez que hayamos pasado, tengamos en el corazón algo para ofrecer, pero tenemos que haberlo experimentado. Esa es la verdadera conversión, experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida. Esa es la verdadera conversión. Y eso se experimenta en cada parte de nuestro ser. Dice ese versículo que Pablo nombra aquí al Padre, Dios de toda consolación. La consolación nace entonces del corazón de Dios y se va hacia el corazón del Hijo y entonces queda en el corazón del Espíritu Santo y eso nos lo otorga a nosotros. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Es una cadena poderosa que viene de Dios hacia nosotros. Dice que es importante que entendamos que la influencia del Espíritu Santo es vivificante. Significa que nos da ¿qué? Vida. Nos saca de esa oscuridad de pérdida, de enfermedad, de muerte, de lo que ustedes y yo y cada uno hemos podido experimentar. Nos debe sacar de ahí. Ese es el propósito. Y dar un paso adelante. Y que lo que vivimos nos sirva de experiencia, de capacitación para poder llevar a otros el consuelo necesario. Eso es importante. El cuerpo de Cristo tiene que estar vivo por medio del poder del Espíritu Santo. Algunos creen en el Espíritu Santo, otros poquito y otros no, y otros mucho. No, tenemos que tener una armonía para que funcione esa virtud de consolación que viene de Dios. Entonces, hoy en día ya tenemos esa capacitación, esa dotación, para que al afligido poder llegar con una palabra. A veces llegamos con palabras equivocadas. A veces vemos que queremos darle una palabra de nosotros y no una palabra que venga de Dios. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos cuando queremos consolar a alguien que está pasando por una pena o por una situación de agonía. Es muy importante eso. Y para eso está la palabra del Señor. Para que nosotros nos preparemos primero, vayamos al Señor. Señor, necesito llevar una palabra a esta persona que está sufriendo, a esta persona que está con dolor. Y entonces el Señor nos permite por medio de su Espíritu Santo prepararnos. No lo hagamos así a la sorpresa. Guardemos un poco de reflexión. Señor, necesito ir hacia mi hermana o hacia mi hermano o llamarlo porque está padeciendo una circunstancia. Ayúdame a darle una palabra sabia que le dé soporte a su necesidad. No, que le dé soporte, que diga, caramba, sí es cierto. Estoy tan abatido que no he pensado, pero me trajiste una palabra que alivia mi corazón. Y eso solo viene de esa capacitación del Espíritu Santo. Eso es lo que está aquí hablando esta reflexión. Dice, les quiero leer, nuestro Dios tiene toda la capacidad para consolarnos y levantarnos. ¿Sí lo creen? Toda la capacidad viene de Dios. Él es el único que tiene una capacidad eterna para sacarnos de donde estemos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy convencidísima de eso. De que solo a Él y con el recurso del Espíritu Santo nosotros lo podemos superar. Hay gente que lleva duelo, se murió alguien y lleva su duelo 20 años. Y dice uno como todavía, o sea, todavía ese espacio no fue ocupado. Yo sufrí mucho cuando murió mi mamá porque murió de un cáncer muy agresivo, pero no sufrí tanto como debería sufrir si no hubiera conocido al Señor. Y a veces cuando estaba preparando esta predicación dije, Señor, como que ya se me han olvidado muchos episodios de ese tiempo de sufrimiento. A veces cuando me pongo a pensar digo, sí, fue un tiempo muy difícil. Cuando murió mi padrastro, hace pocos años, yo
yo quise viajar a Colombia, porque él fue mi papá realmente, él fue el que me crió. Y todos me decían, vaya, por favor, él la está esperando, él la pregunta. Y yo decía, ¿qué hago, Señor Dios? Bueno, y yo fui y le dije, Señor, dame oportunidad de darle una palabra de consuelo, porque sé que se iba a morir, lo sabía, por su enfermedad tan grave. Y yo llegué un 20 de diciembre a las 4 de la tarde, estuve con mi padre hasta las 10 de la noche. En lo poquito que me podía escuchar, oramos. Le ratifiqué el amor de Cristo en su vida y él murió a la madrugada de ese día. Y yo me di cuenta que el Señor me dio la oportunidad de ir, indudablemente. Y esas horas que compartí con él fueron las mejores de la vida de él y de la mía. Porque yo le leía la palabra, le hablaba a su oído y apenas escuchaba un susurro que decía, es cierto. Entonces dije, Señor, gracias, porque me trajiste para algo. Y sí me dolió y lloré un poco, no mucho, fíjense qué curioso, no lloré mucho, yo que soy bien chillona, porque yo estaba más preocupada en sanar el corazón de mi hermano, que no ha recibido a Cristo, pero que cree en alguna forma, y yo estaba más preocupada por atender el corazón de mi hermano y darle a entender que el Señor estuvo ahí, y eso lo logré. En 3 días más que me quedé, vi cómo mi hermano dobló su corazón al Señor. Entonces yo iba con un propósito y fui preparada por el Señor para eso. Si me hubiera guardado en mi egoísmo de mi sufrimiento, no hubiera visto lo que alrededor estaba pasando, que había una necesidad diferente a la mía. Entonces el Señor me ocupó esos 3 días en sentarme a hablar con mi familia del Señor y de ver cómo el Señor sana nuestro corazón a pesar de las pérdidas. Entonces sí nos capacita, sí, por medio de nuestro sufrimiento nos capacita para llevarle ese consuelo a otras personas. Yo no creo que, si está muy aburrida la enseñanza, griten, porque es que a mí se me olvida y entonces me apasiono. No, pastor, perdón. Pero sí quiero desmenuzar lo que les estoy diciendo. El Señor nos capacita desde nuestro sufrimiento. ¿Sí? El Señor no nos busca un lugar. A ver, ¿cuál es el que menos ha sufrido? ¿Cuál es el que menos necesidades ha tenido? No. El Señor siempre va al necesitado. Lo capacita, lo adiestra, lo prepara. A veces no salimos de nuestra necesidad o de nuestro sufrimiento, pero es que no es para nosotros la capacitación, es para otros. Esa es la palabra ministerio, es servicio. Y a pesar de mi dolor, hay otro que está sufriendo, que necesita de mí, más aún el que no conoce del Señor. Ustedes ven la diferencia entre una persona que muere y su familia es de Cristo a una persona que muere y su familia no es de Cristo. ¿Han visto la inmensa diferencia? Es una cosa impresionante, porque el Señor nos capacita para ese sufrimiento y nos da esperanza. Y luego llena nuestro corazón de amor y entonces ese duelo se va disipando. A mí me ha pasado. Yo recuerdo a mis papás en vida, cuando quiero hablar algo de mi mamá, no, es que mi mamá, ya no la recuerdo muriéndose o no la recuerdo con su cáncer avanzado, la recuerdo para algo, para algún propósito, porque el Señor llenó mi corazón en esos lugares donde tanto me dolió, el Señor se ocupó de ese lugar. ¿Sí? Se ocupó ese lugar y ya no lo estoy recordando como antes sin conocer del Señor. Ese es el propósito de mi enseñanza hoy. Que sepamos que a pesar de lo que estamos viviendo y de la gente alrededor de nosotros que ha padecido, sufrido o ha muerto y que han sido hijos del Señor, nosotros también tenemos la capacidad para llevar consuelo y saber que el Señor tiene propósitos eternos, en lo que sea y en la condición que sea. No somos los dueños de la vida de nadie, aunque los amemos, ¿sí? Aunque digamos no queremos que se vayan, no es nuestra decisión.
Nos hace amar a las personas en este mundo, pero también nos llena de consuelo si se van. Crean eso, el Señor nos llena de consuelo cuando esas personas amadas se han ido, porque así son los propósitos de Dios. Entonces no tenemos un Cristo solo en el gozo y en la prosperidad, tenemos un Cristo para la aflicción, un Espíritu Santo para la consolación, ¿sí? Eso es lo que tenemos, ese es nuestro tesoro inmenso cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Dice la segunda razón por la cual debemos cumplir el ministerio de la consolación. La primera ya la vimos, porque nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De consolación. Hay una segunda razón, porque el Padre nos lo ordena. Leamos por favor el versículo 4. Todos leamos. Estamos en 1 Corintios 1:4. En 2 Corintios 1:4. Dice el 4. Lean ustedes conmigo. ¿El cual qué? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No le echemos la culpa al Señor de nuestras circunstancias y de nuestras pérdidas y de nuestros fracasos. No. Demos gracias al Señor porque en nuestras pérdidas, en nuestros fracasos y en nuestras circunstancias, Él nos sustenta. A pesar de mí, a pesar de mi dolor, Él nos sustenta. Yo no sé si habrá un dolor más grande que una mamá pierda a sus hijos. Creo que ese es el de los más grandes. Yo no tengo ahorita capacidad para llevar consuelo a una mamá que pierda a sus hijos, pero el Espíritu de Dios sí me da algo para ella, ¿verdad? O sea que hay cosas muy terribles que pueden suceder, que de pronto no nos han sucedido, pero eso no nos incapacita para recibir del Espíritu una palabra de aliento, ¿no? No nos incapacita. Dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que también están atribulados. Somos consolados para consolar, somos confortados para confortar. O sea, no nos da el regalo para que nos volvamos millonarios, nos da el regalo para compartir. ¿Sí? Esos son los regalos del Señor. Él nos da con una responsabilidad. No crean que el tesoro maravilloso de la salvación es para que nos sentemos y y nosotros mismos a nosotros mismos. No, es para que eso que por gracia hemos recibido, ¿por gracia qué? Demos. Sin pensar, no lo necesitamos pensar, es un regalo compartido. Entre más usted comparta de la palabra, más es bendecida o bendecido. Eso es algo maravilloso. Antes de ayer llamó una paciente mía, me escribió una señora para decirme que la pareja de su hermana se estaba muriendo, que ya lo tenían intubado, que lo han operado, mil cosas. Doctora, usted que lee la Biblia, por favor ore por esta persona para que el Señor la levante, la salve, ¿no? Y yo dije, wow, bueno, me da gusto que se acuerden de mí para orar. Pero yo no contesté tan rápido, me esperé un rato. Dije, Señor, necesito que me ayudes y me socorras, porque ella ha venido a la iglesia y recibió a Cristo, esa paciente. Me socorras para que le dé un mensaje que venga de ti y ella se lo dé a su hermana, ¿verdad? Entonces el Señor me llevó al Salmo 23. Se lo escribí, después le dije, léelo, reflexiónelo. Y hablamos y me llama y me dice, ay doctora, es que este pasaje habla del valle de muerte y que aunque estemos en el valle de muerte, ¿verdad? Él no nos desampara. Entonces ya nos centramos un poquito al tema y lo valoré. Le digo, yo lo único que le pido es que si usted tiene oportunidad, ore por ese varón allá donde está, o háblele a su hermana de Cristo, si conoce de Cristo, oren porque el Señor tenga misericordia de ese joven que va a morir. Murió ayer. Él murió ayer. Me hubiera podido gustar que ella fuera, que pudieran haber entrado a orar por él, ¿verdad? Allá donde él estaba no se podía porque estaba agonizando
por COVID. Pero tuve la oportunidad de que ellas tuvieron un poco de paz y oraron, pidiéndole al Señor misericordia por su mamá, por las otras personas que estaban en sufrimiento, para no nosotros llevar una palabra que no es la correcta, ¿verdad? Porque si yo le digo, sí, voy a orar para que el Señor lo levante y lo salve ya mismo, y no sucede, entonces dicen, yo ni creo en lo que usted ora, yo no puedo orar por eso, porque eso es soberanía de Dios, el milagro de Él, pero sí puedo orar por el corazón afligido de ellos, para que ellos crean que hay algo más, aparte de lo que están viviendo, hay consuelo, ¿no? Hay consuelo de Dios. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice. Dice aquí que esa es una de las razones por las cuales debemos cumplir el ministerio de la consolación. No dar expectativas falsas, no. Llevar a la persona a la reflexión de que hay un Salvador, un Cristo, hablando del Espíritu. ¿De acuerdo? Dice, porque el Padre nos lo ordena. Y dice aquí en Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al consolado. Al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, todos los días, esto es Isaías, todos los días nosotros pidámosle al Señor, ¿qué? Sabiduría para poder llevar a la palabra correcta, no en juicio ni en condenación. Es la palabra correcta de consuelo. Nosotros podemos acercar a un pecador a Cristo solo consolándolo, no castigándolo con su pecado, ¿verdad? No refregándole su pecado. Podemos llevar a alguien a Cristo mostrándole el amor de Cristo en lo que hizo con nosotros. Porque si alguno de ustedes ya no tiene pecados ni tiene que arrepentirse, pues los felicito. Ya se pueden quedar en su casa con un cristal alrededor. Pero como todos los días tenemos que ir al Señor, ¿verdad? A solicitar de su socorro para que podamos seguir caminando conforme a Cristo, no conforme a nosotros. Entonces tenemos esa capacitación diaria, ¿verdad? Esa capacitación solo viene del Señor y es una obligación de nosotros. Es una obligación consolar al necesitado, porque nosotros somos consolados diario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Kevin? ¿Sí? Vamos a ver otra razón por la cual debemos cumplir el ministerio de la consolación. Dice el versículo 5, porque en Cristo hay abundancia de consolación. ¿Qué dice el versículo 5? Leámoslo. De Cristo, así abunda también por el mismo Cristo que nuestra consolación. Cristo es abundancia de consolación. El Salmo 34:19 dice, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Verdad? Muchas son las aflicciones, muchos los tiempos en que estamos viviendo de desastre, no solo por la pandemia. Creo que esa es la menos dolorosa al final de la historia. Es por todo lo que ha cambiado el criterio y los principios del Señor. Es como han pisoteado la palabra de Dios los que no la conocen. Eso es más doloroso que la pandemia, porque se ha trastocado el principio poderoso de nuestro Rey Salvador, que es Dios. Y eso lo estamos viviendo y eso lo estamos viendo. Y a veces nos angustiamos, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? ¿Qué les tocará? Y entonces a nosotros nos toca como cristianos afirmar esos principios, ser más, decía Silvia esta mañana, levantar la voz con más poder y negarnos a todo lo que está siendo contrario a la palabra, porque hay mucha gente que se ha acomodado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues ya, tocó así. No, nosotros tenemos que hacer la diferencia, porque nuestros principios son los que dan el valor a la vida. No sabemos qué otras cosas más terribles haya que trastocar la palabra del Señor. Yo creo que no hay otra mayor
que se haya levantado el Papa hace un par de semanas a decir que qué bueno, que está bien. La Iglesia Católica aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo y hasta ahí hago el comentario. Es tremendo, porque eso no lo dice la palabra. Y así muchas cosas han trastocado el corazón. Y entonces los líderes se levantan a decir, sí, está correcto. Y aquellos como ovejas descarriadas van y dicen, bueno, si lo dijo él, ya tenemos la bendición. Pero se les ha olvidado que esto es la palabra y la verdad. Que esta es nuestra guía, que este es nuestro manual de vida y que esto nos da la salvación, la palabra. Entonces sí tenemos una obligación importantísima de no solo ser salvos, sino tener la responsabilidad de decir de qué se trata la salvación, de qué se trata, ¿verdad? ¿Cómo la vivimos nosotros? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? Dice, ¿cuál es la tercera razón? Porque en Cristo, ya dijimos, hay abundancia de consolación. Así que por un lado nos llegan toda clase de calamidades, de tristezas, de dolores, de enfermedades, pero al mismo tiempo recibimos el aliento de un Cristo vivo en nosotros. Al mismo tiempo dice, mañana será otro día, no te preocupes, aquí estoy, confía en mí, toma mi recurso. Pero a veces no entendemos eso y nos tomamos los recursos de nosotros que no sirven para nada. Y cuando ya estamos en el suelo, ahí también nos levanta el Señor, como ven, que no nos pasa el pie y nos pisa, ¿no? Sino que dice, aquí estoy, oye, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo que estamos viviendo, Él es el recurso, no son ustedes ni yo en mis emociones locas. Hoy estoy así, entonces hoy doy una patada, pero mañana soy feliz, entonces mañana mando besos. No hagamos eso. Reflexionemos un momento, sentémonos, valoremos lo que estamos pensando y lo ponemos a los pies del Señor. Señor, ¿será que esto que yo estoy pensando es lo correcto o me equivoqué? Si yo lo hago, el Señor rápido me da la respuesta y voy y me arrepiento. Pero si primero lo hago, afecto a las personas, y luego voy al arrepentimiento, sí, el Señor me perdona, pero ya ¿qué hice allá? Estoy hablando de nosotros los cristianos, no estoy hablando de la gente que no conoce al Señor. El recurso del Espíritu Santo es antes de mis recursos, ¿sí? El pensamiento mío debe ser antes, ese de estar guardado y estar esperando que el Señor me dé respuesta. Y me diga, estás mal, tienes que hacer esto, o tienes que ir y hacer esto, o quédate callado, quieto, tranquilo, un momento de sosiego, porque somos impulsivos. Y en el impulso de nuestros arrebatos, las emociones nos ganan. ¿No les ha pasado? A mí sí, todo el tiempo. ¿Ustedes no? Que hay emociones que nos ganan y después decimos, wow, me equivoqué. No importa, regresemos y atendamos lo que está sucediendo. Entonces el recurso del Espíritu Santo es primero que nuestros recursos. Entonces estamos viendo un espíritu vivo en nosotros. Eso es creer en el Espíritu Santo. Eso es creer que Él mora en mí. No soy yo la que ahora decido, es Él que me informa, me dice, me redarguye, me enseña. Y aparte eso me consuela y aparte eso me da ánimo. Tenemos que continuar en esta batalla. Mire, estamos frente a grandes batallas. Nos esperan, no sabemos cuántas más, pero tenemos las armaduras del Señor. Efesios 6:10 lo dice, ¿verdad? No salgamos desnudos sin nada. Vayámonos preparados, porque en cualquier momento viene la sorpresa, viene la persona equivocada, viene la persona afligida, viene la persona angustiada. En estos tiempos tenemos gente ya hipocondríaca, ya no quieren respirar porque sienten que si respiran se mueren, o sea, no saben cuántas cosas vemos. Ustedes ven más que yo porque yo vivo encerradita, vivimos encerraditas atendiendo gente aparentemente sana, pero lo que está sucediendo afuera es terrible. ¿Y nosotros qué estaremos haciendo?
¿verdad? Estaremos llevando lo que el Señor nos ha enseñado, consuelo, y en ese consuelo esperanza. Ese es el ministerio. La consolación es esperanza. Usted consuela a alguien y esa persona, según sus palabras, queda tranquila, un poco más serena, aunque sigue con el dolor, pero le llevamos una palabra ¿de qué? De esperanza. Confía en Cristo, confía, aunque sea de noche y oscuro, el Señor te dará luz, ¿no? Oremos por nuestra hermana Celia, que está pasando por momentos que ustedes no se imaginan, como de una agonía con propósito. ¿Sí? Como de una agonía con propósito. Una mujer de Dios poderosa en oración. Y solamente yo sé que el Señor está resolviendo con ella cosas. Muchas cosas debe estar resolviendo porque ella está sufriendo mucho. O de pronto ya en estos días no tanto. Pero en ella siempre hubo palabra de consuelo, palabra de amor, palabra para oración por todas las personas. Ella siempre llevó una palabra para cada uno de nosotros, los que estuvimos cerca de ella cuando pues podíamos hablar con ella, ¿no? Entonces ahora nosotros, ¿qué nos corresponde? Orar por ella, por su espíritu, ¿no? Yo le decía, le escribí, veo que ya no le leen los mensajes. Le dije, estamos orando por su carne, por su cuerpo lastimado, para que no le duela nada, porque sabemos que su espíritu es libre de toda enfermedad, de toda tribulación. Eso le escribí, ¿no? Estamos orando por su cuerpo afligido, que no haya más dolor, porque ese es el consuelo. Si alguien se lo lee o le lee nuestros mensajes, ella lo entiende perfectamente, porque ella lo había hecho. Aquí vamos a leer la cuarta razón por la cual estamos preparados para consolar. Versículo 6, ¿qué dice? Léenlo, por favor. Es para vuestra consolación y salvación. Es para vuestra consolación y salvación. Las mismas aflicciones que nosotros también, ¿qué? Padecemos. Nadie está mejor preparado para consolar a aquel donde ha pasado ya por algún dolor. Es claro, ¿no? Necesitamos, es decir, que cada problema que enfrentamos con el tiempo se convertirá en una oportunidad para ministrar a otras personas que lleguen a padecer una aflicción similar a la nuestra, una pérdida, una enfermedad, una adicción, cualquier cosa que nosotros hayamos padecido. ¿Estamos siendo sanados? Primeramente porque se la dejamos a nuestro Señor, restaurados, levantados y preparados, ¿para qué? Para llevar consuelo. Ya estamos preparados en el sufrimiento. El sufrimiento nos da preparación para entender el sufrimiento de otros, ¿verdad? Nosotros los que no nacimos en cuna cristiana, que somos muchos, sabemos lo que es vivir sin Cristo. Y hoy lo tenemos que recordar solamente para darle palabra a otro que no vive en Cristo y mostrarle a ese otro que Cristo hizo esto diferente. O sea que también en esa circunstancia el Señor nos prepara. Para los que nacieron en cuna cristiana, aún más todavía decirles, sin Cristo no hay manera de vivir, porque no conocen una manera diferente de vivir si no están en Cristo. Pero es que esa manera no era vida, era una condición humana. Entonces, quiere decir que estamos preparados, el Señor nos prepara, dependiendo de lo individual de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ser activos en lo que está pasando en este momento y ser sensibles al sufrimiento de las demás personas. Hay gente que sufre poquito y decimos, nada, pero es que ese sufrimiento no tiene para cambiar el carro, está sufriendo, ¿verdad? Bueno, para esa persona es un sufrimiento. Tenemos que llevarla al entendimiento de que eso no es un sufrimiento, sino otra circunstancia, pero sufrir verdaderamente una calamidad, una pérdida, una enfermedad, y si nosotros no lo hemos vivido, no significa que no podamos acercarnos, pero el recurso es el Espíritu de Dios.
Entonces, somos casi que este ministerio de la consolación no está dado para algunos especiales llamados por el Señor. No, está implícito en lo que el Señor nos da y nos otorga como tesoro poderoso. Significa que necesitamos servir en muchas cosas, pero lo más importante es entender que todo lo que nos da el Señor es para repartirlo, sea espiritual, sea material, en nuestras fuerzas, en lo que podamos. Tenemos que saber que todo lo que el Señor nos está otorgando tiene un sentido de multiplicación, no para nosotros, sino para las personas, para nuestros hermanos y para los que tampoco son hermanos también. Porque llevar la palabra a alguien es dar de lo que Dios nos ha dado. Y qué más gozo cuando usted lleva la palabra a alguien y ese alguien se acerca a Cristo y el Señor lo salva. ¿No le parece eso una cosa maravillosa? Yo creo que eso es lo mejor que uno puede vivir como cristiano, acercar a alguien que no conoce de Cristo. Eso es algo, bueno, eso a mí me da un gozo cuando al final de lo que yo pueda ayudar a una persona, me permite el Espíritu de Dios en ese momento llevarlo a Cristo. Eso para mí es algo de verdad que digo, Señor, es que no hay regalo más maravilloso que ver doblar el corazón de alguien al Señor. No hay otro regalo mejor, porque los demás son superfluos y se olvidan. Pero cuando uno mira a esa persona y dice, sí, ella recibió a Cristo, ¿verdad? Yo fui el vaso que el Señor ocupó, ¿no? Aunque yo lleno de pecados, aunque yo lleno de sufrimiento y de cosas no resueltas, sin embargo el Señor me escogió para ir y llevarle un mensaje a esa persona. No me está diciendo el Señor, hasta que seas santo, santísimo, con una luz aquí que muestre tu santidad, podrás servir. No, el Señor dice, tú servirás como yo te sirvo, porque el primer ejemplo es Cristo. El primer ejemplo de servicio es Cristo. Entonces no nos está esperando para una posición específica o para aprendernos la Biblia en tres idiomas y ser muy intelectuales. No, el Señor dice, no, tu corazón debe ser como el mío, sensible a lo que yo quiero. Y yo quiero que lleves el mensaje a aquellos que están perdidos. Solo quiere el Señor eso, que mi corazón sea como el de Él y me quita toda porquería que yo tengo. Porque a veces blindamos el corazón y lo mantenemos blindado con todas nuestras desgracias. Y que hasta que el Señor no nos ponga un corazón brillante, así lleno de brillos, entonces no serviré. No, el Señor dice, quiero tu corazón. Porque ahí es donde está sembrada la palabra. Ahí es donde somos sensibles, ahí es donde entendemos el sufrimiento del otro. Ahí, en ese lugar, en el corazón. Para terminar, ¿por qué debemos ser compañeros de aflicción? Leamos el 7º, por favor. ¿Y nuestra esperanza qué? Es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también los amos ¿en qué? En la consolación. Mire qué bonito lo que dice esta reflexión. La palabra que se traduce compañeros es koinonos. En nuestra iglesia debe haber koinonía. Significa compañerismo, ser compañeros. O sea que la palabra nos está exhortando ¿a qué? A ser compañeros de sufrimiento, también de alegría, porque nos invitan a un grado y nosotros, vamos al grado de Debbie, jajaja. Pero si nos dicen, no, un ejemplo que pongo, no, Debbie tiene gripa, ay no, pues que se mejore. Pero cuando nos dijeron el grado, eso hasta compramos ropa y todo, estábamos muy puestos. Pero dijimos, tiene una enfermedad, sí, bueno, que el Señor la mejore. No, tenemos que ser compañeros en todo. Que si el que se goza, que si él sufre. O sea, no podemos demeritar el sufrimiento de otros o decirle, no te preocupes, tú vas a salir adelante, es que tú también exageras. No somos quienes para calificar el dolor de otro, ¿no? Ustedes no han visto que los niños sufren. Bueno, mi nieta sufre porque se le partió un muñequito, a la piernita de un muñequito. Uy, eso le da un dolor. Para ella es un gran dolor que su muñeca se haya roto. Para mí no, pues yo le compro otro. No, yo tengo que ser sensible a lo que ella
está viviendo y llevarla a solucionar el problema, porque para ella sí va a ser maravillosa la solución. Para mí no, para mí fue algo, ¿no?, superfluo. Entonces el compañerismo en la iglesia es ese, que seamos sensibles al dolor de otra persona o al gozo de la otra persona. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y aquí dice, el atribulado es consolado por su compañero, dice en Job 6:14. El atribulado es consolado ¿por quién? Compañero, por su hermano, por su compañero de caminos. Somos compañeros en el camino de Cristo y esa es nuestra responsabilidad. Vamos a concluir, dice, ¿quién de nosotros será un buen guarda de su hermano e irá a consolar al alma afligida y menesterosa? ¿Quién? Hay bendición para el que lo haga. Hay bendición, o sea que no solamente es una responsabilidad, sino que en ese proceso nosotros somos bendecidos. O sea, el Señor no nos deja de estar dando. Vamos a bendecir a otro y salimos bendecidos, ¿cómo les parece? ¿Sí han vivido eso? Yo sí me acuerdo que un día fuimos a orar por la mamita de Celia, la que ahorita les comenté, y salimos bendecidos y ministrados. Y yo es que iba ¿y qué le voy a decir a la hermanita María que está enfermita? Y nos entró y dijo, no, niños, vamos a orar por ustedes. Y nosotros salimos ministrados, orados, consolados. Y yo, pero si la enferma era ella, pero más enferma era yo, que no entendía que iba a recibir bendición, ¿no? Entonces dice que aquel que va a consolar a otro, sale bendecido. Y esto es en lo espiritual, acuérdense de eso, ¿no? No es que nos paguen para ir a orar. Dice, voy a leer las conclusiones. El Señor encamine nuestro corazón a ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y no amarles solo de palabra o de lengua, sino de hecho y con verdad. Que así como los consolamos, así como nos exhortamos unos con otros, nos abracemos. Estamos en el gozo del Señor a pesar de todo. Y el Señor nos manda a gozarnos en lo espiritual, a decirle, tienes esperanza, no te preocupes, vamos a salir de ahí, unos con otros. Dios es la fuente de toda consolación y misericordia eterna. Fluye de Dios la misericordia. No se acabará, ¿por qué? Porque su palabra dice que es eterna. Entonces tenemos el recurso de una misericordia eterna. No está limitada, no es conforme a mí. A mí se me acaba rápido el amor, ¿verdad? Se nos acaba rápido, nos cansamos de la lucha, de la gente. Ay, pero aquí, hasta ahí ya paré. Pero si vamos al recurso que es Dios, Él nos capacita de una manera sobrenatural para decir, continúa, porque aquí estoy yo detrás de ti. ¿En qué momento ha tomado el Señor vacaciones en este tiempo? No, está escondido, es la pandemia, está sobre nosotros todos los días. Tan es así que aquí estamos medio adormilados, pero aquí estamos, ¿no? El ministerio de la consolación no es un privilegio de algunos creyentes, es una capacitación o dotación dada a cada creyente que ha recibido el Espíritu de Dios. Necesitamos creer que hemos sido salvos y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no es claro eso, vamos a los pies del Señor. Señor, no entendí, es que no veo tu Espíritu Santo en mí. Ahí está, solamente falta algo, que el espíritu mío se conecte con el Espíritu de Dios y deje de ser yo y ahora sea Él. Falta eso, y eso lo hago yo, es personal. Acuérdense que la salvación y todo lo que viene dentro de ella es ¿qué? Personal. Necesito trabajar eso, yo lo necesito trabajar, porque ¿por qué Kevin es tan próspero en tantas cosas espirituales y yo todavía sigo en la misma lucha? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que lo quiso más a él que a mí? ¿Será que lee más Biblia que yo? Posiblemente, ¿no? También. ¿Se alimenta más de la palabra que yo? Puede ser, pero no fue porque Dios lo amó a él más que a mí, es porque él está buscando sus tesoros y diciendo, ay, esta promesa es mía, ¿y qué debo hacer, Señor? Aquí dice. Y entonces Él es más próspero espiritualmente que yo, porque yo estoy sentadísima
esperando que todo venga del cielo. Claro que viene, pero tengo que buscar. Siempre seremos consolados para consolar, dar de gracia lo que por gracia recibimos. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo no quería demorarme más, pero siempre me paso. Yo les doy gracias, primero que todo le doy gracias a Dios porque pone fuego en nuestro espíritu. A mí por lo menos me llena de fuego porque el Señor trata primero conmigo y me dice lo inútil que todavía soy, pero me lo dice con mucho amor. Eres una inútil, pero vas a ver que te voy a seguir dando capacitación, ¿no? Entonces, qué bueno que el Señor nos toque el corazón y nos diga cuánto nos falta aún, porque la perfección es Cristo, nosotros no, nosotros vamos caminando. Entonces le doy gracias a Dios por lo que Él pone en cada uno de nosotros. Y si ustedes estaban afligidos, y si ustedes traían algún dolor, alguna enfermedad, alguna pérdida, déjenla hoy en los pies del Señor. Permítanle al Espíritu de Dios sanar esas heridas, ocupar esos espacios. Y por experiencia propia, ustedes se darán cuenta cómo es Dios de maravilloso. Porque no vamos a vivir con ese luto toda la vida. Él nos da tiempo de sufrimiento, de gozo, de llanto. Todo tiene un tiempo, ¿no? Y lo importante es saber vivir ese tiempo. Vamos a pararnos y vamos a cantar nuestra última alabanza para despedirnos. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor, en esta mañana porque solo tú sabes el corazón de cada uno de nosotros. Solo tú sabes cómo vinimos cada uno de nosotros hoy aquí y cómo has ministrado nuestra vida, Señor. Yo te ruego que mis palabras no hayan llegado al aire, Señor, sino que algo de lo que tú me diste, Señor, haya quedado sembrado en el corazón de mis hermanos, porque solo así podremos entender lo maravilloso de tu amor y la sobrenaturalidad de tu sanidad en nuestras vidas, Señor. A los que aún tenemos enfermedades, a los que aún estamos batallando por diferentes cosas, Señor, danos la oportunidad, Señor, de dejar a tus pies en este día todo aquello que parece lucha perdida, Señor, porque solo tú eres el que da la victoria, solo tú eres el que da el consuelo y nos muestras la esperanza del mañana, Señor. Protégenos, Señor, protege nuestras familias, protege nuestro espíritu, sobre todo, Señor, de espíritus contrarios. Protege nuestro corazón de mensajes contrarios del enemigo, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano y asienta, Señor, poderosamente tus principios en nosotros. No nos permitas separarnos, Señor. Somos un cuerpo sano, si es que tú eres nuestro Rey, Señor. Solo seremos un cuerpo sano si tú moras en nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que nos socorras para el día venidero, Señor. Solo tú conoces cuándo terminará este camino de cada uno de nosotros. Aquí lo ponemos a tus pies, Señor, convencidos de que tú siempre nos darás la mano. Y aunque estemos en la oscuridad, eres nuestro socorro, Señor. Gracias, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.